Muy buenas noches, bienvenidos al debate. Como habitualmente hacemos, estamos en Popular Televisión en directo, son las 10:15 de la noche y vamos a abordar un tema de actualidad como semana tras semana. Si el ministro Montoro no alarga los plazos, y no parece que lo vaya a hacer, la comunidad autónoma tendrá que presentar en un plazo de unas semanas, 2, 3, 4 semanas, un ajuste de unos 250 millones de euros, a más de los que ya tenía previsto a lo largo de este año en el que nos encontramos. Unos ajustes complicados, difíciles, seguramente de que cuadren los números y luego de aplicarlos, si se tiene en cuenta además que, como ha dicho el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, no se quiere tocar el estado del bienestar. ¿Por qué hay que hacer esos ajustes? ¿De verdad no hay otro remedio? En el caso de llevarlos a cabo, ¿no se pueden alargar los plazos? ¿Quién los impone? Y no hay posibilidad de convencer a ese alguien. ¿Y dónde queda posibilidad de recortar? ¿En qué sitios? Es este tema el que queremos abordar y estas cuestiones que hablar sobre ellas y que nos den sus opiniones los invitados que tenemos esta noche y que les presento a continuación. Domingo Segado, que es el responsable de Economía del Partido Popular en la Asamblea Regional. Bienvenido. Muchas gracias. Y además ayer, a estas horas ya no, pero bueno, más temprano en la Asamblea, ayer mismo, miércoles, tuvo que estar abordando esta temática, ¿verdad? Porque sí, era el asunto. Ayer compareció el consejero y ayer tuvimos este mismo debate, efectivamente, ayer. Nos acompaña también el responsable de Economía, en este caso del Partido Socialista en la Asamblea Regional también, Alfonso Navarro. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Que ayer también era estuvimos debatiendo en día de tarea. Bueno, pues hemos trasladado ese debate aquí, vamos a ver sus opiniones y también vamos a conocerla desde el punto de vista de la persona que de manera técnica, como profesional, independiente, como decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, que nos acompaña Ramón Madrid. Bienvenido, Ramón. Buenas noches. Además, bien hallado. Ha hecho un esfuerzo en venir porque, bueno, ahí estaba con su catarro. Bien, lo sobrellevaremos. Lo sobrellevaremos. Muy bien. Gracias a los tres por venir. Por cierto, cada vez que hablamos de recortes y hablamos de ajustes, conlleva a corto plazo, de manera inmediata, destrucción de empleo. Eso parece que es automático en el sector público cuando menos, pero es que además si hay menos inversión pública también afecta al sector privado, baja la posibilidad de consumo, las familias se frenan a la hora de consumir. Claro, alguno puede pensar, oye, ¿y por qué esta dinámica? ¿Y por qué 250 millones más de recorte? ¿Y por qué otros, aparte de los previstos ya? Pues esto es de locos, es como una autodestrucción. Pues no, ¿y por qué no nos plantamos? Que hay quien lo dice, ¿y por qué no nos plantamos definitivamente? Hombre, Murcia no lo podría hacer, pero si España se planta junto con algunos otros países que están en la misma dinámica, no puede ser que nos veamos que quien maneja los mercados y esas decisiones de la Troika se vean obligados a replantearse esas circunstancias. Pues no lo sé, sinceramente no lo sé, es una postura muy difícil y es una postura que no se contempla, sobre todo porque los mercados no los controlan los países, los controlan entes distintos a los entes gubernamentales, aunque parezca que no, pero son entes distintos y esos mercados que llamamos, ¿no?, entre comillas, lo que quieren es seguridad, fiabilidad, no tener incertidumbre, y es cierto que a todos nos gustaría, ¿no?, que nos dieran más plazo, que nos dieran más crédito, como cualquier familia que va al banco, ¿no?, y le gustaría que le dieran más crédito y le dieran más plazo, pero quien nos tiene que dar el crédito y el plazo seguramente dice que no quiere darlo, y ahí es donde ese difícil equilibrio el que tenemos que mantener. Es muy difícil, desde luego, como bien decía, el mantener el estado del bienestar, el mantener el volumen de trabajo o de empleo, en su caso aquí en la Comunidad Autónoma, porque estamos hablando de la Administración Pública Regional, no nos equivoquemos, no estamos hablando del PIB, que ya se confunde mucho en la calle cómo va la región de Murcia, ¿no?, cómo va la Administración Pública Regional, independientemente de que todo sea un reflejo, ¿no? Pero es muy difícil, yo creo que el equilibrio ese hoy por hoy ni se plantea, el hacerle el plante, la sentada a los gobiernos europeos, porque entre otras cosas tampoco tendríamos mucho que decir, tampoco podrían hacer ellos mucho más allá si no se convence a esos fondos de inversión, para que nos entiendan todos,
a esos inversores, a esos mercados, que son los que al final son los que ponen el dinero, porque el dinero no lo pone el gobierno alemán, lo ponen bancos alemanes, o lo pone un banco chino, o lo pone un fondo noruego. Y ellos son los que tenemos que convencer. Desde luego, los últimos acontecimientos no están mejorando mucho para convencer, porque hay que dar mucha fiabilidad y perder incertidumbres, tanto en el tema económico como en el tema político y en el tema social. Porque en principio el planteamiento es que debemos, en cualquier caso, bastante dinero, la comunidad autónoma, también el Estado, debemos bastante dinero, hay que refinanciarse. Mucho más el el Estado, en efecto, mucho más. Hay que refinanciarse y no hay más remedio. Y entonces, bueno, pues hay que ajustarse para que se fíen de ti y te vuelvan a dar dinero, porque si hacemos ese plante, alguien decía eso, si hacemos ese plante, pues al final no hay refinanciación y no hay, no solamente para los parados, sino ni siquiera para los teóricos empleados, ¿no? Los mercados que hablamos, que ahora la gente, en realidad son los que nos han prestado el dinero. Todo ese dinero que debemos, que nos lo hemos gastado, bien o mal, eso ya es otra historia, que la gente al final decidirá si se ha gastado bien o se ha gastado mal, pero al final los mercados son los que nos han prestado ese dinero. Y lo normal es que cuando te prestan un dinero lo pagues. O sea, en eso estamos, quiero decir. Hay que hacer los ajustes para pagar y para conseguir, no solo para pagar lo que nos han prestado, sino para conseguir que no tengamos que seguir pidiendo dinero. Habrá que ajustar, igual que en una familia, habrá que ajustar lo que te gastas con lo que ingresas. Hombre, un mes, 2 meses, 3 meses... podrás estar tirando de tarjeta de crédito, pero llegará un momento que tendrás que ajustar y tendrás que o incrementar los ingresos o reducir los gastos, o las dos cosas, como se ha tenido que hacer en España y en la región de Murcia, ¿verdad? El consejero, me parece que era ayer mismo, apuntaba que tener un poquito de más tiempo sería necesario, pero ¿realmente hay posibilidad de eso? Bueno, yo creo que hay un consenso en que la troika se va a permitir que España sea más flexible, puesto que ha demostrado que se ha tomado esto en serio, que ha hecho los deberes, se ha acercado muchísimo, se ha quedado muy pocas décimas del objetivo que había marcado de déficit, y yo creo que Europa va a permitir, va a relajar ese objetivo de déficit para el conjunto del país. Yo estoy convencido que si eso se relaja para el conjunto del país, se relajará también, se flexibilizará también para las comunidades autónomas. En cualquier caso, que yo creo que ahí hay un consenso de todo, de que eso puede ser así, yo creo que lo importante es que el mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómica y el mecanismo de pago a proveedores, que son los que verdaderamente han evitado la quiebra de todas las comunidades autónomas, no, insisto, no de esta comunidad autónoma, sino de todas las comunidades autónomas, esos dos mecanismos de ayuda que el presidente Rajoy puso en marcha nada más llegar, bueno, pues esos dos mecanismos están asegurados. Es decir, lo demás es un poco accesorio. Lo importante es que no te echen ni del Fondo de Liquidez Autonómica y que no te echen del pago a proveedores. Y asegurado eso, pues lo demás, pues podemos hablar todo lo que queramos y podemos discutir de si más flexible o menos, pero lo importante es estar ahí, poder seguir pagando a tus proveedores, poder seguir refinanciando la deuda y poder seguir manteniendo el estado del bienestar, que es a lo que se ha comprometido el presidente Valcárcel. ¿El Partido Socialista dice que otra política es posible en el plano económico también? Sí, claro que sí. Como siempre, la política es la vida, y la vida tiene muchos matices y muchas formas de abordarla. Vamos, en relación con el objetivo de déficit, va a ser imposible cumplir el objetivo de déficit del 0,7 este año, que es el objetivo. Eso es imposible por muchos recortes que se planteen, que es lo que se ha venido ahora haciendo para intentar llegar al objetivo. Nosotros hemos acabado este año con 840 millones, en torno a 840 millones de déficit. 840 millones. El 1,5 de objetivo de déficit eran 420 millones. No lo hemos cumplido, por supuesto. No vamos a cumplir para 2013 el 0,7, que sería dejar eso en 196 millones de déficit. Eso es del todo imposible, no porque se ha tocado hueso. Y por mucho que recorte, no va a ser posible reducir esos 600 y pico millones, por mucho que se haya ajustado el presupuesto de 2013, que es en el que estamos. Por mucho que se haya ajustado, ¿no? Pero ese objetivo sigue estando ahí, nadie lo ha levantado del papel. Por eso es imprescindible, como primera medida,
otra forma de hacer las cosas es plantearse muy seriamente la reducción del objetivo. Es decir, si no vamos a poder cumplir el objetivo del 0,7, vamos a adaptar este año y a ver dónde podemos llegar. ¿Podremos llegar a 1,5, que es el que no hemos cumplido? ¿O dónde podremos llegar? Y eso plantearlo con mucha insistencia para que se nos relaje ese objetivo, que se nos dé tiempo para poder equilibrar los ingresos y los gastos. Nosotros ayer en la Asamblea hicimos una proposición formal de hacer una declaración institucional para que de allí saliera esa declaración pidiendo al Gobierno de la Nación, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se ventilan esas cuestiones, que se relajara el objetivo de déficit para la comunidad autónoma de la región de Murcia. Bueno, no se llegó a un acuerdo ayer, parece que hay convergencia en eso, pero ayer la propuesta que se hizo no se nos recogió en el debate parlamentario. Digo que parece. El consejero lo dijo y yo también. Pero que hubiera sido una buena ocasión ayer, hubiera sido una buena ocasión de dar un mensaje de confianza a los ciudadanos de la región si hubiéramos salido de la Asamblea con una declaración de todos los grupos simplemente pidiendo, no haciendo más matices, la relajación del objetivo de déficit para este año, al menos un año. Ya veremos a ver cómo evoluciona esto y si tenemos que pedir más cuello. Y no pudo ser. Bueno, parece ser que sí estamos de acuerdo en eso y que se va a plantear posteriormente. Esa es la primera providencia. Y luego, una vez que se consiga ese objetivo, una vez que tengas fijado cuáles son los ingresos que vas a tener y los gastos que vas a tener, y hasta dónde tienes que llegar, pues plantear los ajustes por el ámbito no solamente de los recortes, sino también intentar nuevos ingresos, que pueden ser pocos, que pueden ser muchos, pero que pueden ser nuevos ingresos, Nosotros estamos planteando otras posibilidades, es decir, cosas que no se han ensayado aquí y sí se han ensayado, o figuras impositivas que no se han ensayado aquí en la región de Murcia y sí se han ensayado. Pongo dos ejemplos. Por ejemplo, el impuesto relacionado con los depósitos bancarios, que Extremadura lo ha puesto en marcha y recaudó 30 millones de euros el año pasado por ese impuesto. Y es constitucional, está ya aprobado 30 millones y tiene previsto en la previsión 2013 son 39 millones de euros, aunque haya legislado a nivel nacional el señor Rajoy para evitar que se recaude el impuesto con una tasa cero, porque si lo regulan a nivel nacional no se puede recaudar. Eso sabes tú, que se ha legislado no para evitar. No, pero si yo estoy hablando de los ingresos, estoy hablando de los ingresos, Domingo. Quiero decir que una comunidad ha planteado un escenario de un nuevo ingreso y lo ha obtenido. Esa comunidad. No me interrumpa, hombre, déjame un momentico que yo termine mi argumento. Déjame un momentico que termine mi argumento, hombre, y cuando yo termine, acaba y empiezas tú. Ese nuevo ingreso. Y hay otros ingresos que se pueden también experimentar. Es decir, aquí con los recortes sí se ha sido muy exhaustivo. Y hay recortes en el plan de equilibrio financiero de 100.000 euros, y de 70.000 euros, y de 60.000 euros, y de 2 millones, y de 5 millones. Se ha sido exhaustivo al máximo. Y no ha importado que el recorte sea pequeño para aplicarlo porque era un sumando. Hombre, con los ingresos por la vía fiscal también, el impuesto de patrimonio se puede recaudar más de lo que se está recaudando con el impuesto de patrimonio, con la regulación de la escala autonómica del impuesto de patrimonio para las grandes fortunas. ¿No merece la pena o es decisión política? ¿Cómo lo es? Vamos a ver, el impuesto de depósitos bancarios. El impuesto de depósitos bancarios, Extremadura lo pone en el año 2002. No lo ha puesto el año pasado, lo puso en el año 2002. El Gobierno de España lo recurrió al Constitucional porque entendía, como entendíamos todos, que no era constitucional. Y el Constitucional dijo que sí. Vale. Que sí lo era. El otro día, el Constitucional, no hay nada como tener una mayoría progresista en el Constitucional, hombre, que lo mismo ahora tela de juicio el Constitucional. Ahora puedo hablar yo o me interrumpes tú, Alfonso, ¿o qué? La verdad es que no vamos a ver, lo mismo, un día te legaliza Bildu y otro día te aprueba el impuesto de depósitos bancarios. No hay nada como tener una mayoría progresista en el Constitucional. En cualquier caso, efectivamente, el Constitucional ha considerado que era constitucional en contra de lo que pensaba todo el mundo. Pero bueno, ahí ha estado Extremadura 10 años sin cobrar ese impuesto, que por eso nosotros hemos dicho, siempre que lo ha planteado los grupos de la izquierda en la Asamblea Regional, que lo plantearon por primera vez en junio del 2010. Es decir, no nos vayamos a creer que es que desde el 2002 estamos diciendo que no. Se planteó en junio del 2010 que luego podían haber entrado en los presupuestos del 2011 y del 2012. Pero insisto, todos pensábamos, porque era lo lógico, que eso no era constitucional. Y lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido unificar, ha dicho, oiga ustedes que les gusta tanto legislar y se vuelven locos legislando todas las comunidades autónomas, cada una por su cuenta, sobre cualquier cosa, en este caso
cuanto menos con relación a un impuesto sobre los depósitos bancarios, vamos a cogerlo que voy a legislar yo. Y está previsto que en el primer trimestre, o sea ya, si no será en el primero, será en el segundo, se ponga en marcha para toda España ese impuesto. Igual que está previsto con los socios europeos que se ponga en marcha la tasa Tobin, esta famosa. Eso es así, no se ha hecho para evitar que las comunidades autónomas cobren. De momento lo que ha hecho el Gobierno de España es legislar, y ha aplicado un tipo cero a ese impuesto. Porque ahora para evitar que ninguna comunidad autónoma pueda legislar y recaudar por esa vía. En cualquier caso, para que se entiendan también los ciudadanos, por hacerlo sencillo, las comunidades autónomas, además, fundamentalmente de la zona del Levante, son las que Andalucía, Baleares, Murcia, Valencia, Cataluña y Castilla-La Mancha, ¿no? Son las que han incumplido en mayor medida la media, ¿no? A nivel nacional. Y aquí en la región de Murcia, en torno a 300, se ha gastado unos 370 millones más de lo previsto y se ha ingresado unos 360, 368. Menos de lo que está previsto en el plan económico y financiero. Eso es. ¿Por qué se ha gastado más de lo previsto? ¿Por qué se ha gastado menos. Nosotros no hemos ajustado en lo que era responsabilidad nuestra, lo que son los gastos, que es responsabilidad de la comunidad autónoma. La comunidad autónoma ha cumplido, como viene haciendo el presidente Valcárcel los últimos 18 años, ¿no? Ha cumplido y nos hemos ajustado, lo ha dicho Alfonso hace un momento, a los gastos que teníamos previstos. La caída de ingresos, 370 La caída de ingresos, por un lado, es por la actividad económica. Los ingresos impositivos han ido muchísimo peor de lo que se esperaba. Hemos perdido 1.500 millones de ingresos en los últimos 3 años. O sea, si en el 2006, aunque no sean 3 años, pero si en el 2006 se recaudaban 700 millones por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ahora se recauda, el año pasado se recaudaron 166. O sea que la diferencia se ha perdido muchísimo, 1.500 millones en 3 años en ingresos, por la actividad económica. No se ha vendido el patrimonio que se quería vender, porque la situación del mercado inmobiliario está como está. Quiero decir, y eso ya se encargaron otros de liquidar ese mercado y de liquidar ese sector productivo en esta región y en toda España. Pero está así, y entonces no se ha podido vender. De los 156 que estaban previstos vender, se han recaudado se han vendido por valor de 17. Y eso es lo que básicamente lo que ha distorsionado por el lado de los ingresos. Y luego no olvidemos el sistema de financiación autonómica, que es nefasto, es muy perjudicial para la región de Murcia. Tenemos una diferencia de 172 euros por persona y año con relación a la media de la financiación. 252 millones de euros cada año que nos vienen de menos de la media de la financiación de las comunidades autónomas, hasta el punto que si tuviéramos la misma financiación que Cantabria o que La Rioja, por ejemplo, hubiéramos tenido superávit este año. Si tuviéramos la misma financiación, por ejemplo, que Galicia, que Aragón, que Asturias, hubiéramos cumplido con soltura el objetivo de déficit que teníamos previsto. O sea que la financiación autonómica, que habrá que cambiarla, que llevamos pidiendo desde el año 2004 que se nos pagara lo que se nos debía, que se nos reconociera la población, que no se nos reconoció desde el año 2004, habrá que cambiarla, y eso desde luego ha pesado como una losa en el cumplimiento del déficit. Estábamos hablando, Ramón, sobre la contracción de la economía, del consumo. Hombre, si se siguen haciendo recortes, pues esos ingresos de los que hablaba Domingo Segado seguirán bajando todavía más, ¿no? Bueno, realmente los ingresos que tenemos en la comunidad autónoma, el gran problema que le veo es que el margen de la comunidad autónoma, para empezar, y que el que lo está viendo lo tenga claro, es muy pequeño. Muy pequeño. A mí me gustaría responder y apoyar algunas posturas. Sí. Una, el sistema de financiación, desde luego hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo hoy y había que cambiarlo hace 9 y 10 años. Yo creo que nuestros políticos, si me lo permiten los compañeros de debate, pues no están haciendo su deber en ese campo, porque el sistema de financiación autonómica nació mal, luego se ha ido cambiando, yo creo que al albor, creo que lo compartimos mucho, de los partidos nacionalistas, y que son últimamente los grandes beneficiados, algunas comunidades en concreto, y eso hay que cambiarlo, pero además de forma radical, al igual que hay que homogeneizar fiscalmente, y eso apunto por el tema de la tasa. Me da igual que se llame tasa de bancaria, que tasa medioambiental, que tasa...
yo creo que si queremos homogeneizar el mercado, que es de lo que se nos quejan muchísimos inversores, de lo que se nos quejan muchísima gente de la sociedad civil, lo que no podemos hacer es discriminar. El último estudio de la panorámica de fiscalidad autonómica que ha hecho el Consejo General del Colegio de Economistas, bueno, es impresionante. Hay comunidades autónomas que no aplican el impuesto del patrimonio, nada, cero. Hay comunidades que aplican, hay otras que hacen tal. Hay unas disparidades fiscales en el Estado español impresionantes. Yo creo que eso no es bueno, porque además conduce a la deslocalización. Acordaros, teníamos ejemplos, me acuerdo cuando el colegio lo hizo hace mucho tiempo, de que inclusive había empresas de transporte, ¿no?, que por el impuesto de transmisión de tracción de vehículos, de los vehículos de tracción mecánica, se localizaban en un sitio o en otro, se localizaban en el sur de Alicante o en el norte para entender el norte de Murcia y tal. Pasa con el tema de los IBI en los polígonos industriales, aquí tenemos muy cerca casos de ese tipo. Entonces, yo creo que lo que hay que tender es a tener una legislación, una homogeneización fiscal, un sistema de financiación bueno. Yo sé que eso a corto plazo no se puede hacer, pero es que nunca se puede hacer a corto plazo. Entonces habrá que llegar a un momento y decir, bueno, pero vamos a sentarnos, es decir, no podemos estar siempre jugando con el mismo tema, con independencia que comparto lo que decía Domingo, de que vamos, además centros de estudios tan independientes y tan, por lo menos entendemos hasta ahora, valiosos como el BBVA. Bueno, el estudio que hizo sobre la financiación autonómica, desde luego éramos junto con Valencia los peor tratados históricamente. Sí. Entonces, con independencia, cuando estuvo el PSOE aquí, Salvador Fuentes Zorita, pues hizo, no sé, hubo gente que hizo grandes cosas, ¿no?, también por la comunidad, pero es que, aun haciendo buenas cosas, siempre nos hemos quedado rezagados, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién tiene la culpa? Pues, hombre, yo creo que los señores políticos están para defendernos, ¿no? Nuestros diputados y nuestros senadores del Estado son los que tendrán que manejarse en este campo, ¿no? Sí, Alfonso. Si me permitís, es que se me había pasado lo del impuesto de patrimonio que decía Alfonso. Yo intervengo cuando acabe el programa. Es un segundo, Alfonso. No, porque me has preguntado tú por el impuesto de patrimonio, y como te dije ayer, estamos hablando de 1.600.000 euros, lo que supondría la subida que plantea el PSOE de impuesto de patrimonio, a lo que dice que de recaudar de más, de que los ricos paguen más, de verdad es una simulación hecha por la agencia tributaria. Estamos hablando de que supondría 1.600.000 euros más. Este debate lo hemos tenido allí en sucesivas ocasiones, ¿no? El debate de qué se podría recaudar con los impuestos a los que tenemos derecho a aplicar, porque tenemos competencia autonómica para poder aplicarlo. Otra cosa es la disparidad fiscal que se pueda dar, pero si una comunidad tiene la capacidad de aplicar en un tramo determinado o aplicar una escala autonómica un impuesto, la puede hacer o no la puede hacer. Hay comunidades que no la aplican y otras comunidades que sí lo aplican. Y no se trata ya de la cantidad, que ahí podemos tener una divergencia, y no hemos podido tener este debate en la Asamblea porque no se admitió la ley para poder debatirlo allí. No se trata de la cantidad, se trata de ingresar más en aquello que se pueda y que no perjudique a la actividad económica. Y hay 2 o 3 posibilidades, o 4 o 5 posibilidades que en otros sitios se han explorado con toda la legalidad y las están ingresando en estos momentos. Y nosotros no las hemos explorado y no estamos ingresando en estos momentos, no este año, sino el anterior y el anterior y el anterior. El impuesto de sucesiones y donaciones. El PP no quería aplicar una escala autonómica, nosotros se lo propusimos en 2 ocasiones sucesivas y dijeron que no, y este año nos han dicho que sí, lo aprobaste en el pleno del debate presupuestario, y los 2 años anteriores no. Luego, si lo hubierais dicho los 2 años anteriores, hubierais ingresado 2 años más de ingresos por ese, no sé la cantidad. Sí, en el caso de patrimonio, no me interrumpas. Han sido 3 millones de euros más. Pero bueno, pero en el caso de patrimonio 1,5. Es que de las cantidades sí que hablar. Pero vamos a ver, ¿qué diferencia hay o qué problema hay? ¿Qué problema hay? En que a la hora de hacer una previsión de gasto, una reducción del gasto, tú vayas sumando partidas ínfimas, y por qué cuando vas a hacer una previsión o quieres poner en marcha una escala autonómica para un impuesto que te va a ingresar 1, 2 o 5, el problema sea que vas a ingresar lo que tú dices que vas a ingresar, que yo no estoy de acuerdo con eso. Que eso lo dice la agencia tributaria. Pero la agencia tributaria te ha hecho el estudio a ti, que te ha ido al despacho y te lo ha hecho a ti. ¿Dónde está el estudio oficial de la agencia tributaria sobre una previsión de eso? Te lo ha hecho a ti, que es de tu partido. Perdona, yo hubiera tenido posibilidad de pedirlo, yo hubiera tenido posibilidad de pedirlo en un debate parlamentario. Yo no tengo posibilidad de irme a la agencia tributaria que me haga una simulación y utilizar la gente que hay allí para que me la haga, para yo ir al Parlamento a arguirla y ponerla encima de la mesa. Eso la tienes tú, yo no la tengo. Pero en cualquier caso es un debate de allí. Y en cualquier caso estamos hablando de mayores ingresos. Y no se pueden despreciar mayores ingresos porque simplemente
sean 1 millón, igual que no se han despreciado, no se ha despreciado recortes de gastos por muy pequeños que sean. Por muy pequeños que sean. Tiene razón. Punto uno. Déjame que termine. Solo una matización. No se puede desperdiciar mayores ingresos, de acuerdo. Pero lo que no se puede es basar todo tu argumento de que tienen que pagar más los ricos cuando estamos hablando de 3, 4, 5 millones de euros. Pero si yo estoy diciendo... pero si el déficit que tenemos que llegar a 200... hemos dicho en 1000 ocasiones que eso es un grano y que eso hace granero. No hemos dicho en ningún caso que eso solucione el problema. El problema, si seguimos avanzando, podemos avanzar en qué soluciona el problema. Por ejemplo, el problema está en que hace 3 años se tenía que haber quitado a palas la grasa de la comunidad autónoma. La grasa del sector público regional de la comunidad autónoma. Hace 3 años por mandato de una ley regional. ¿Y qué es la grasa? ¿Qué es la grasa? La grasa son el sector público regional, entes públicos, fundaciones, asociaciones, estructuras. Hay ahora mismo 95 entes públicos en la comunidad autónoma de la región de Murcia. En el año 2010 había 106 entes públicos. El mandato fue para adaptarse o para cumplir o para acceder al primer PEF. En el 2010 el mandato fue reducirlo en 2011 un 30%. Y se ha reducido, se han reducido 6 en 3 años. Estamos ahora mismo. Ese es ahora un planteamiento que tendrán que hacer para ajustar el presupuesto, para reducir gastos. Tendrán que hacerlo. Los espectadores tienen que saber que cuando se refiere al sector público empresarial de la comunidad autónoma, estamos hablando del Servicio Murciano de Salud. Estamos hablando de la agencia, lo que era antes la Agencia Regional de Recaudación. Cita los 106. Estamos hablando del IMIDA. Los 106. Estamos hablando del SEF. De Hidronoctrum, de Gincarsa. Bien, sí, todo eso. Vale, pero es que yo también estoy diciendo todos los demás. No, pero es decir, estamos hablando de la Fundación Teatro Romano de Cartagena. Claro. Estamos hablando del Consorcio Puerto de Cultura. Estamos hablando de todo eso también. Entonces, estamos hablando de todo eso y mucho más. Y estamos hablando de fundaciones. Pero por ejemplo, han nombrado Gincarsa. Gincarsa, que tiene 40 y tantos millones de euros de presupuesto. Si habéis dicho que la vaya a suprimir. Cuando tú te quites Gincarsa, te estás ahorrando el gasto corriente, que es 1,5 millones de euros. Que muy bien, que habrá que quitárselo, pero que te está ahorrando 1,5 millones, porque el resto, Alfonso, es el préstamo con el Banco Europeo de Inversiones que habrá que pagarlo. Y eso da igual que lo pague Giscarsa que lo pague la Comunidad. ¿Pero te parece un poco una reducción de 1,5 millones? No me parece un poco, de hecho se quitará. Cuando digo Giscarsa digo los demás. Se tenía que haber quitado hace 3 años. Alfonso, ayer en mi intervención dije que hay que ser más... hay que actuar con más firmeza efectivamente en la optimización del sector público empresarial de la comunidad autónoma y que había que hacerlo con urgencia. Creo que los hechos me van a dar la razón. Pero la urgencia es que se va a hacer probablemente mañana en el Consejo de Gobierno. Esa puede ser la urgencia cuando se tenía que haber hecho hace 3 años. Y estaríamos sumando 3 años de ahorro de gasto en esos entes públicos que estaban solapados en sus funciones con muchas estructuras de la administración. Ramón, el último barómetro que hizo el Colegio de Economistas apuntaba que, entre otras cosas, que en estos próximos meses bajará el consumo en los hogares y la compra de viviendas. Era una previsión que se hacía, o también que la situación de las familias está más deteriorada que la de las empresas, a consecuencia de la tasa de paro y el creciente número de hogares con todos los miembros en desempleo. Es una fotografía muy rápida de la situación y de previsión también a corto o medio plazo, no sé. Bueno, esa es la percepción que tenían los compañeros cuando contestaron al barómetro de final de año, ¿no? El de que se hizo a caballo entre diciembre 2012 y enero 2013, y efectivamente la percepción que tienen para la mayoría de los encuestados para dentro de 6 meses es de que vamos a mejorar muy poquito, pero que la situación actual es peor que la que teníamos hace 6 meses. ¿Y por qué los casos de corrupción, de los que no se para de hablar a nivel nacional, uno coge los periódicos, escucha la radio, todo esto perjudica también en la situación económica? La corrupción per se, al menos en teoría, porque precisamente... No sé si la corrupción en sí o la percepción en la opinión pública de la corrupción, no sé cuál de las dos cosas. Tuvimos que informar a vuestros compañeros porque algunos se nos puso un poco mosqueado de la expresión, porque la pregunta era ¿qué influía la información sobre la corrupción? Eso es. Porque claro, la corrupción evidentemente que está saliendo ahora ha existido en años anteriores, porque ahora nos estamos enterando de ciertas cosas que han pasado.
pero lo que los mercados, estos mercados mal llamados, mercados como queramos llamarle, esos entes, ¿no?, supremos, que son los que nos dejan el dinero para que podamos operar, el informarse de esto pues, es malísimo. Pero es que inclusive, y comentábamos antes de empezar el programa, la corrupción es ineficiente, porque asigna ineficientemente los recursos. Si usted se lleva un concurso público porque me ha sobornado, evidentemente, seguramente ese coste lo paga todo el mundo. Si alguien no soborna, pues no tendrá un sobrecoste. Y además no tiene por qué ser el mejor. No digo yo que usted sea el mejor ni el peor, pero no tiene por qué ser el mejor. La corrupción siempre es ineficiente. Y que esté en los medios de comunicación y que se hable y todo eso. Ya el que esté en los medios de comunicación, pues la verdad es que es malísimo. Pero es que tampoco podemos matar al mensajero. Es decir, por el medio de comunicación está para eso, ¿no? Lo que quizá ahí hablábamos depende de qué medio ayuda. Sí, a lo mejor en Alemania, por ejemplo, se han tapado últimamente muchísimas historias que podían haber salido a la luz, ¿no? Pero también es cierto de que para ello está la transparencia del sector público, transparencia que todavía tiene mucho que avanzar. También hemos presentado hace poco las estadísticas sobre los entes autonómicos, estatales y locales que se están sometiendo a auditoría, y tenemos todavía un 61% de las corporaciones locales que no rinden cuentas, no que no someten sus cuentas a auditoría, sino que no rinden cuentas. Esto me parece escandaloso, sencillamente que una empresa que factura 5.870.000 euros hoy en España tenga que someter sus cuentas a auditoría obligatoria, cuando a lo mejor el accionista de esa empresa hasta tiene avales personales por la deuda que ha contraído, porque suele ser una pyme, que normalmente las entidades financieras pues no tienen excesivo cariño con ellas, ¿no?, a la hora de prestar la garantía. Pero un ayuntamiento o un ente público, sea el que sea, que no se someta a sus cuentas de auditoría, que no rinda cuentas, que no tenga una página web donde podamos hacer el seguimiento de en qué se gasta el presupuesto, en qué partida lo tiene, eso parece que en el siglo en el que vivimos no es, yo diría que no es comprensible. Yo diría alguna cosa, lo adjetivizaría de una forma a lo mejor no oportuna, pero yo creo que hay que tender a eso, porque además no tiene coste. Es decir, eso es mucha gente habla, bueno, sobre todo en Alemania se habla de que la auditoría puede ser un sobrecoste administrativo y tal. Yo creo que todo lo contrario, lo que es una labor importante. Lo que pasa es que cuando lo digo yo, como me dedico a ello, pues parece que da feo, ¿no? Pero la labor de auditoría, si se hace bien hecha, con un marco legal, como ahora se habla de los partidos, ¿no?, porque ¿por qué no se quiere auditar lo del PP o se quiere auditar y tal? No hay el debate este, ¿no? Al final, es que hay que tener un marco legal de actuación y que el auditor pueda saber que está auditando dentro de un marco legal. El marco legal de los partidos políticos pues todavía no ha llegado. Yo lo estoy oyendo en el ICAC como 3 o 4 años, que se quiere hacer un plan general de contabilidad pública para los partidos, ¿qué tal? Pero bueno, hasta ahora el Tribunal de Cuentas es el único que tiene responsabilidad directa sobre los mismos, y hay que reconocer que el Tribunal pues tiene medios, pero tiene los medios como todo el mundo escasos, y cuando te da un informe a lo mejor te lo da con 7 o 8 años de que ha acaecido el hecho económico que lo motivó, con lo cual ya tampoco tiene mucho sentido. Es decir, la transparencia tiene que ser inmediata y supervisada por un tercero, y eso también hubiera ahorrado muchísimo lo que estamos pasando, seguro. Yo comentaba al principio del programa que en unos 3-4 semanas seguramente el consejero de Economía, Juan Bernal, dará a conocer esos ajustes adicionales. ¿Por dónde pueden ir? Bueno, yo creo que irán por el lado de... Apuntaba que no quería tocar el estado de bienestar, entonces ¿por dónde puede ir? Yo creo que la base es que el presidente Valcárcel, no ahora, sino que se ha comprometido a que el estado del bienestar pues hay que mantenerlo, ¿no? Y a partir de ahí pues habrá que ver. En principio el sector público empresarial de la comunidad autónoma, insisto, yo lo dije ayer y creo que hay que afrontarlo con valentía, y por ahí tendrá que venir parte de la solución. ¿Pero eso qué significa? Pues digo, eso para el ciudadano que no nos entiende. Eso significa que mucho de lo que decía Alfonso, de muchos consorcios, muchas fundaciones y muchas, no tanto empresas públicas, pero bien, mucho que Alfonso llamaba esa grasa que tiene pegada la estructura de la comunidad autónoma, pues habrá que hacerse una liposucción, ¿no? Por ahí yo creo que vendrá parte de la solución. Y luego una parte muy importante, toda la izquierda y mucha parte de la doctrina también de la izquierda, que por desgracia es mayoritaria, me refiero a nivel de universidades y en fin,
hablan de políticas de crecimiento. Esas políticas de crecimiento, en teoría, insisto, provocarán que, particularmente creo que esas políticas de crecimiento, ese despilfarro de dinero público, es lo que se ha llevado a la situación actual. Pero bueno, en principio esas políticas de crecimiento, entre comillas, son las que van a promover que se vuelva a crecer. Si se vuelve a crecer, se volverán a generar ingresos, si se vuelven a generar ingresos, se reducirán los déficits y por ahí también, efectivamente, vendrá parte de la solución. ¿Por qué digo esto? Pues porque jamás en la historia económica de España se ha puesto encima de la mesa, como ha puesto Rajoy en 1 año y 2 meses que lleva de presidente del gobierno, 140.000 millones de euros directamente en la economía, con el Fondo de Liquidez Autonómica, con el plan de pago a proveedores, con otro plan de pago a proveedores que ha anunciado, con los 45.000 millones de euros que anunció el otro día en el debate de Estado de la Nación para las pequeñas y medianas empresas. Quiero decir, todas esas medidas, junto con todas las reformas que se están llevando a cabo y las que quedan por llevar a cabo, sin duda van a hacer que la economía, no solo el sector exterior, sino que toda la economía empiece a moverse de nuevo, y eso provocará nuevos ingresos, provocará más ingresos, que serán los que nos permitan cumplir los objetivos de déficit cuando tengamos que cumplirlos. La mitad del presupuesto de la comunidad me parece que se va en materia de sanidad. La mitad del presupuesto, más de la mitad. Sí. En sanidad. En sanidad y educación es lo que se lleva casi todo. Y la mayoría de las dos cosas son sueldo y salario. Eso es. El consejero de Economía decía que en sanidad, bueno, que hay margen para hacer algunas cosas. La consejera decía que no cree que vaya a haber recortes, que puede pasar algo en eso. Yo creo que, como digo, vendrá más por el lado impositivo, en el sentido de que la mejora de la actividad económica hará que vengan nuevos ingresos. Ahora, yo ayer le pregunté al señor consejero cuál era la hoja de ruta a partir de una realidad que tenemos ahora mismo, que estamos con el déficit que estamos y con los problemas que tenemos. Y no supo decir cuál era la hoja de ruta. Me dijo que el presupuesto de 2013, lo que había reflejado en el presupuesto. Yo le dije que si esa era la hoja de ruta, que más vale que cerrara el kiosco y cogiera la llave y la tirara al faro de San Pedro en Cartagena, porque es imposible. Al margen de la llave, ustedes han pedido la dimisión del consejero de Economía. Sí, por supuesto, sí. Porque esto es la historia de un fracaso anunciado. Es decir, aquí lo que ha pasado es que había una previsión que se ha mantenido hasta el mes de noviembre de un ajuste del déficit, y la han mantenido contra viento y marea, de llegar al 1,5%, y se han quedado en el 3%, el doble del objetivo, a pesar de haber hecho todos los recortes que la mayoría absoluta le ha permitido hacer, que han sido todos los que han querido. Básicamente, en capítulo 1, básicamente en capítulo... Yo no te interrumpí, hombre, si vas a hablar más que los tres juntos, espérate un momentico. Básicamente, como digo, en capítulo 1, la sanidad, la educación, la dependencia, el despido de empleados públicos, de interinos, en fin, básicamente ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al mismo tiempo no se han ingresado las cantidades que se pensaba ingresar. No tanto ya por la actividad económica, sino las que estaban previstas en el plan. Es decir, ¿cómo se pueden, sabiendo que no se van a ingresar, cómo se pueden poner en un plan de reequilibrio? Se pueden poner 250 millones de ingresos por enajenación de bienes y por ventas de... 150. No, 150. Los ingresos, digo, en un plan, en la parte de los ingresos eran 250. Los 150 se referían a la enajenación de bienes inmuebles, al POI, y el resto se refería a la enajenación de amarres, de atraques, 103 millones en un caso y 50 y tantos millones en el otro. 150, más otros 100 millones de ingresos por otros caminos. Eso está en el PEF para verlo. Pues de esos, los 103 millones referidos a los puntos de amarre no se ha ingresado ni una sola peseta. Y eso formaba parte del equilibrio entre ingresos. ¿Y eso tiene la culpa el consejero? Hombre, tiene la culpa por hacer una previsión sabiendo que no se iba a ingresar. Si es que sabía, es que en el año anterior, si no lo hubiera puesto Alfonso, hubiera tenido que quitarla de gasto. Es que en el año anterior se previó también la venta de los puntos de amarre, el cuento ese de la lechera, y tampoco se vendieron. No se vendió ni uno. Si no lo hubiera puesto, fíjate hubiera tenido que quitarlo de gasto. Si no lo hubiera puesto, o lo que ha hecho un planteamiento de falsario en el planteamiento.
porque sabía que no se iban a vender. Pues otra cosa es que dónde lo hubieran quitado. Si quieres quitar 156 millones más de gastos para que cuadren las cuentas. No, perdona, para que cuadren las cuentas no. Para que cuadren las cuentas no. Es decir, la verdad a los ciudadanos. Si es la verdad, sabía que eso se ha intentado vender, que eso no se podía vender. Sin embargo, se han puesto 400 millones de euros de recorte de gastos. 400 millones de euros de recorte de gastos. La última perla del recorte de gastos, cuando ya veían que no llegaban al objetivo de déficit a final de año, dijeron, ahora que no está en el PEF, pero nos sacamos de la manga y le quitamos 80 millones de euros a los empleados públicos, sin darse cuenta que... Bueno, si se los quitó Zapatero el año anterior. Pero bueno, pero si déjate a Zapatero, hombre, déjate el pasado. A Zapatero, Andalucía y tal. Es lo que hicisteis vosotros. Es decir, el señor Bernal, en el mes de diciembre, por la puerta de atrás y sin avisar, quitó 80 millones de euros a los empleados públicos de la paga extra de Navidad, que repercutió en toda la demanda y en las ventas minoristas en el mes de diciembre, poniéndonos en la segunda posición, la última posición, la penúltima posición de España en ventas minoristas en ese mes. Y la tercera a lo largo... el déficit lo subimos 80 millones más y con eso a lo largo de todo el año. Pero es que al final esto es un juego, es un equilibrio entre ingresos y gastos. Y por mucho que tú recortes, si al final no ingresas lo que tienes previsto, pues el déficit no se ajusta y al final el déficit son sufrimientos. Le ha hecho una pregunta muy concreta a usted al señor Segado y no se le ha respondido. Es decir, ¿qué van a hacer ustedes para ajustar este déficit? Se ha ido por los cerros de Úbeda. Por los cerros de Úbeda, es que no lo saben. ¿Cómo que no? No lo saben. He dicho que se va a recortar la administración pública. ¿Con qué está usted? ¿Van a recortar el capítulo 1 de la Comunidad Autónoma? ¿Sí o no? Alfonso, ¿sí o yo no puedo contestar. ¿Van a recortar el capítulo 4 pero te contesto lo que ha dicho el consejero. Te contesto lo que ha dicho el consejero. El consejero no dijo nada. ¿Cómo que no dijo nada? Yo le he leído al consejero en la prensa decir que no se va a volver a tocar a los funcionarios. Se lo he leído. Yo lo he leído en la prensa. Vamos a ver. Le he oído al presidente Valcárcel decir que aunque no se va a poner la medalla, ni le van a poner la medalla del campeón del cumplimiento del objetivo del déficit, no se toca más el estado del bienestar. Pero si el estado del bienestar lo habéis cargado ya, este año. ¿Qué estado de bienestar? Por favor, sanidad, educación, dependencia, empleados públicos. Mira, ¿pero qué estamos diciendo, hombre? Ayer salí en ABC que en Canarias, donde gobernáis vosotros, gobernáis vosotros, con Coalición Canaria, le habéis bajado el 20% a los interinos, el 20% el sueldo y el 20% la jornada laboral. Vosotros, en Canarias, los interinos. Vosotros tenéis muy claro. ¿Y aquí qué es lo que habéis hecho? Habla de Murcia, hombre, que estamos en un programa que lo ven aquí en la región de Murcia. Habla de Murcia. La número 2 del PSOE a nivel nacional, la señora Valenciano y el PSOE en general lo tienen muy claro a nivel microeconómico. O sea, a nivel de lo que pasa en su casa lo tienen muy claro. Cuando se le preguntó que qué iban a hacer con su plantilla, dijo, pues adaptaremos la plantilla al dinero que tenemos, a lo que entre. Muy bien, si es que, pues efectivamente. Eso es lo que vaya a hacer la administración pública. No, en la plantilla no. Eso es lo que pensáis hacer en la administración regional. Pues no pongas en mi boca cosas que yo he dicho. Ejemplo. Lo que quiero decir es que vosotros tenéis muy claro lo que es ajustar. De hecho, ahora mismo en Ferraz le habéis vuelto a bajar el 20% a la gente. Vosotros no necesitáis ajustar en Génova. Yo no soy el gerente de mi partido. Vosotros no necesitáis ajustar en Génova. En Génova no sé porque no soy el gerente de mi partido. No, ni yo de Ferraz tampoco lo soy. Bueno, pero yo te digo lo que he leído. Como estás poniendo un ejemplo de Ferraz, te digo que vosotros en Génova no necesitáis ajustar. Lo que te quiero decir es que tú en tu casa ajustas lo que tienes que ajustar arreglado a lo que ganas. Tú y tu partido. Lo tenéis muy claro. Tú en la tuya no ajustas porque no tienes necesidad. Y en Andalucía. Porque te entran por otros caminos. Y en Canarias. Oye, Alfonso, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que ¿a quién entra? ¿Te refieres a mi partido o a quién te refieres? Me refiero a Génova. Ah, Génova, es que has dicho tú has dicho Ferraz, no son dos calles. Sí, Ferraz y Génova. Es que como has dicho tú, a ti te entran por otro lado. No, hombre, tú eres un miembro del Partido Popular y yo soy miembro del Partido Socialista. No sé lo tú que has dicho vosotros y yo he dicho tú. Bueno, perdona Antonio un momento, como dijo el presidente Rajoy el otro día en el Congreso, el único partido que en este país de momento ha sido condenado por financiación ilegal ha sido el tuyo, no el mío. Y aprendimos. Me parece que no hemos venido a hablar. Aprendimos la lección. Vamos, en efecto, eliminar servicios públicos es peor que frenar el endeudamiento. Lo dijo Ramón Luis Valcárcel. ¿Qué significa eso? Pues significa lo que acabo de decir. Que lo primero que se ha comprometido el presidente Valcárcel es a mantener el estado del bienestar. ¿Pero qué estado de bienestar? ¿Cómo que estado de bienestar? Con los índices que hay en esta región, vamos, todos los Alfonso, índices que están ¿de por verdad tú por te los crees suelos? Que cualquiera que nos esté oyendo por los suelos, que está de bienestar? La gente va a los colegios y sigue yendo a los colegios, y va a los institutos, y va a la universidad, y va a los hospitales, y va a los centros de salud. Nada de eso.
Estamos hablando de gobierno. Pero bueno, si en Andalucía ha bajado el 10% de la sanidad, si en Andalucía ha bajado el 10% de la sanidad, ¿de qué me está hablando? Y gobernáis vosotros con Izquierda Unida. Porque no es verdad. Sabes tú que no es verdad. Perdona, tienes ahí la tablet, métete en Google y pon Andalucía. Sabes tú que no es verdad. Pon Andalucía, que no, hombre, que reducción, sanidad, y te sale el 10%. Tendrías que hablar de Murcia, no hablas nunca de Murcia, que parece que eres diputado andaluz. Los economistas, por cierto, lo que sí apuntaban, al margen de esas cuestiones de los ajustes, de los recortes, es que es imprescindible apostar por captar inversores y también por la internacionalización, por vender fuera. ¿Son dos claves? Sí, efectivamente. Ahora mismo uno de los sectores que está moviéndose es el sector exportador, que desgraciadamente no tiene más peso en el PIB que el que tiene, porque si tuviera más peso, pues seguramente igual hasta nos acaba de esta crisis, ¿no? Pero podemos decir que ha crecido mucho. Que ha crecido mucho, independientemente de que hay factores muy concretos. Por ejemplo, en la región de Murcia está el tema de escombreras, que es un factor que, de luego, es importante, pero aunque elimináramos ese factor concreto, sigue creciendo. Y es bueno. Está la industria agroalimentaria, que sigue siendo, en la región, sigue siendo muy puntera. En un momento determinado se le olvidó, parecía que era una industria que no apetecía, ¿no? A nuestros políticos, y ahora pues parece que todo el mundo tiene claro que sigue siendo una industria puntera. Tenemos productos de cuarta, de quinta gama, bueno, toda esta serie de productos que son competitivos y con grandes tecnologías. Nosotros también tenemos muy claro que hay que apostar por el I+D+I y hay que apostar por la formación. Desde luego en la formación tenemos claro... Y turismo. Claro, hay que tener claro de que hay una política a corto, que efectivamente habrá que hacer los ajustes que haya que hacer para que podamos seguir financiando el endeudamiento ya, si no endeudarnos más, financiar el endeudamiento que tenemos, que ya es importante, o refinanciarlo, pero también hay que hacer política a medio y largo plazo. No nos vale decir ahora esta es la urgencia y ya lo demás lo dejamos. El sistema, como decía antes, el sistema de financiación autonómico lo estamos dejando mucho tiempo. La homogeneización fiscal, independientemente de que cada comunidad autónoma vaya haciendo un invento, esto parece el invento del cuento de nunca acabar. Cada mes nos encontramos con una tasa, con un impuesto que alguien se inventa. Nosotros pensamos que eso desde luego es nefasto, y no lo pensamos solo en Murcia, eso se piensa a nivel nacional, se piensa que es nefasto, y desde luego también está por ver que todo no son ni subir ingresos ni bajar gastos. Se trata también de hacer políticas de eficiencia. El tema de la función pública lo estamos debatiendo no sé cuántos años, la ley tiene 11 años ya, famosa ley. ¿Por qué no se puede hablar de movilidad funcional, geográfica, en la función pública? No sé, parece que esos temas siempre han sido un poco tabúes. Nadie quiere hincar el diente a eso porque seguramente políticamente, no sé, no debe venderse bien. Entiendo que es lógico que no se venda bien, pero es que hay que barajar esos temas. Es decir, lo que no podemos hacer es dejar a nuestros ayuntamientos que quiebren, dejarlos desamparados, y no podemos dejar a la comunidad autónoma y a esa administración regional de que no pueda superar ese déficit. Y hay que decir que hoy por hoy es muy complejo y es muy difícil cubrir el 0,7. Comparto con Alfonso y con Domingo, yo creo que estamos todos de acuerdo que es muy difícil el cumplir ese objetivo de déficit. Entonces habrá que poner medidas muy duras. Esas medidas muy duras al final van en contra muchas veces de la generación de demanda interna. Hay que mantener un equilibrio, y por eso quizá también lo que es necesario es mejorar la eficacia y la eficiencia de la función pública. Yo con esto no quiero ni mucho menos mentar la bicha ni decir que el funcionario es malo, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero desde luego lo que no podemos hacer es departamentos estancos, y tenemos que moverlos. Eso hay que moverlo, hay que hacer que sean operativos, que sean institutos, agencias, como se quiera llamar, que tengan cierta independencia, que puedan moverse por objetivos. No hace mucho teníamos un foro con las corporaciones locales donde decían que es que eso de los presupuestos por objetivos y tal, y funcionales y tal, que todo eso, que los de la privada teníamos esas cosas muy claras, pero que en el sector público eso no se podía hacer. Nos hablaban inspectores de la comunidad autónoma, por cierto, de ambos militantes de ambos partidos habían allí, y nosotros nos quedábamos perplejos. ¿Cómo que no se puede hacer? Es decir, se puede hacer siempre que se tenga voluntad de hacerlo. Es difícil de hacer, hay que pringarse en el sentido literal de la palabra para llegar a ello. Pero es que no nos queda más salida. Yo creo que esos momentos, lo hemos dicho muchas veces en esta tertulia, son momentos un poco trágicos. Hay que reconocer que estamos en un momento muy complejo, muy complicado, muy globalizado, y no podemos mirarnos. La comunidad autónoma al final tiene un margen de maniobra pequeñísimo, pequeñísimo. Cuando decían en el tema de emprendedores y autoempleo, ¿cuál es la mejor medida? Nos preguntaban hace mucho tiempo, y además no inventamos nada, porque es copiar de la medida de Francia, pues quitar el seguro autónomo, o lo baja usted o lo quita. Y nos da una medida que dice, no, 6 meses el seguro autónomo. Bueno, pues hace poco se presentó el trabajo del Grupo de Emprendedores Europeos y dice que una empresa necesita de 36 a 42 meses para sobrevivir.
Joder, pues no me diga usted que me va a poner 50 euros durante 6 meses. Si me los pone 50 euros, que lo veo razonable, que tenga un precio, ¿no? Algo, aunque sea una cuantía por control, aunque sea solo por control, pero póngamelo 24 o 36 meses, porque en 5 o 6 meses ningún autoempleo, desgraciadamente, sale adelante, ¿no? Nos estamos dando por construir muchos viveros, muchos nichos por allí, muchas oficinitas tal. Parece que eso puede generar en un futuro algo. Desde luego todo suma, pero hay que hacer políticas muy agresivas. La situación es muy complicada. El número de parados, que yo creo que es lo que más nos preocupa a cualquiera, es muy alto. Entonces deberíamos de hacer políticas muy agresivas. Pensar que baja el impuesto de sociedades o que va a subir el impuesto sobre patrimonio, yo no voy a entrar en la polémica, porque ya digo que nosotros pensamos en la homogenización fiscal, pero desde luego eso al de a pie no le afecta. Es decir, que a una pyme le bajen el impuesto de sociedades de 5 puntos no le afecta, porque su problema es dar beneficios. Si no da beneficios, ¿qué más le va a tener que pagar un 25 o un 30? Al taxista que está en la calle, que lo que está ahora mismo pendiente es que tiene un módulo que no puede pagar, que trimestralmente tiene un módulo que no puede pagar. Entonces lo que tenemos que hacer es, tanto emprendedores como reemprendedores como tal, pues, ¿dónde tiene la fiscalidad? Pues la fiscalidad normalmente la tiene la Seguridad Social, que es una cuota fija desde el primer día que te das de alta, tal y cual. Por eso hablamos del seguro de autónomos, ¿no? O en el IBI o en tal. Pues esa serie de cosas son las que hay que solucionar, porque al final en renta el emprendedor que gane 3.000, 4.000 euros no va a tener que pagar renta. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Lo dejo exento de renta, ¿no? Sí, lo puedes dejar lo que quieras, al final es que no paga renta. El impuesto de sociedades lo voy a bajar, le voy a dar una bonificación por creación de empleo. Bastante tienen las sociedades con no destruir empleo. No me bonifique usted la creación, déjeme vivir, porque si yo lo que necesito es generar beneficios. Y por ahí por donde pueden ir los tiros. ¿Se puede captar inversores? ¿Se pueden trabajar más las exportaciones en este marco actualmente, en este momento, en esta situación, desde la comunidad autónoma? Hombre, ¿Y eso yo creo que mejoraría? Lo fundamental, yo estoy en la línea de lo que decía el decano, lo fundamental, estoy absolutamente en esa línea, quiero decir, por lo menos lo que a mí me venía a la cabeza cuando él hablaba es liberalizar. Es decir, la comunidad autónoma puede hacer, sí, podrá ayudar, podrá poner las condiciones para que el empresario, que al final es el que se juega su dinero y el que crea empleo, no lo crea la comunidad autónoma, para que haga lo que tenga que hacer, para que salga al exterior a exportar sus productos competitivos. Podrá allanar el camino a la comunidad autónoma, pero no va a ser la comunidad la que saque ningún producto, eso tiene que ser el empresario. ¿Qué es lo que hay que hacer para todo eso? Pues básico, lo que decía Ramón, es decir, pues hay que bajar impuestos, hay que dar facilidad, no hay que subir impuestos, hay que bajárselo a la gente, hay que bajar las cotizaciones sociales, hay que bajar. ¿Cuál es el problema? Que aunque a Alfonso no le guste, como nos dejaron tan mal la situación española hace 1 año y 2 meses, no podemos, porque estábamos a punto de la intervención, a punto del rescate, a punto del rescate, 1 año y 2 meses, 1 año y 2 meses, a punto del rescate, y se ha tenido que actuar de urgencia. El otro día lo decía Rajoy, no he cumplido con mis promesas, pero creo que he cumplido con mi deber. Y es verdad, y aquí no hay cuestión no ha sido cuestión de ideología, ha sido cuestión de cumplir con el deber, porque si no, nos rescataban, porque si no estábamos en la quiebra, así de sencillo. Ahora, cuando se empiece a ver la luz al final del túnel, pues podremos hacer todas esas políticas que decía el decano, básicamente de creación de empleo. ¿Y cómo se crea empleo? Desde luego no poniendo más dinero para formación. Si España se gasta 15.000 millones todos los años en formación de empleo y tenemos el 27% de paro, quiero decir, no va a ser así, va a ser bajando cotizaciones sociales, va a ser fomentando el autoempleo de esa manera. Con eso, sí, Alfonso. Yo le aconsejo al que tenga ganas, porque hay que tener cierta ganas, que se lea el barómetro que ha hecho el colegio, porque es absolutamente muy interesante. Habla de expectativas, la opinión de los colegiados, de posibilidades o de por dónde ven los colegiados que puede estar el camino de la reactivación económica y cuáles son los sectores con carácter, creo que habla transversal y con carácter específico que pueden ser importantes. Habla del sector agroalimentario, habla de la agricultura, habla del turismo, habla del I+D+I, habla de todos esos sectores. Hombre, negar a la comunidad autónoma, a la administración regional, la capacidad de inducción, de empuje, de legislación
para poder llevar a cabo una actividad económica productiva, bueno, eso es negar la esencia, eso es liberalismo puro y duro, y aquí cada uno que haga lo que pueda. Déjame que termine, hombre, Domingo, te me estás interrumpiendo hoy más que en los debates. No se puede hacer otra cosa. La comunidad autónoma puede incentivar. Hombre, es verdad que si en innovación y desarrollo tecnológico el presupuesto de la comunidad autónoma del año 2012, en lo que se ha gastado, lo que se ha contraído, el derecho reconocido son 600.000 euros, pues poco se puede incentivar desde esa perspectiva. O en materia de investigación científica y técnica, lo que se gastó en 2012 la comunidad autónoma fueron pues 3 millones de euros, investigación, que es I+D+I, en un presupuesto de casi 4.500, 700 millones de euros. Claro, o en materia de política científica, que hay un programa que se llama Política Científica en la comunidad autónoma, 3.230 euros de derechos reconocidos de gasto. Claro. Estos son ejemplos que, claro, que la comunidad, claro que puede hacerlo y debe hacerlo, y esos nichos o esas expectativas o esos sectores incentivarlos. La Consejería de Turismo pues, ha desaparecido ahora, pero es que se redujo el presupuesto a la mitad, se quedó en 32 millones de euros. Pero toda la Consejería de Turismo, estamos hablando de magnitudes. Que todas las universidades las paga menos esta. Estamos hablando. Menos la católica, que es privada, gracias a Dios. Estamos hablando. Todas las públicas las paga íntegramente de las magnitudes. La comunidad autónoma, desde la primera hasta la última peseta, íntegramente. Estamos hablando de. Paga la comunidad autónoma. De programas específicos. Y dice que no invertimos en I+D. En cualquier caso, cuando. Estaría bueno que os arrogarais la investigación que hace la universidad como un logro que hace. Por favor, cualquier empresa, el que paga, perdona, cualquier empresa, el que paga es el dueño de la patente. El dueño de la universidad, ¿no? El que paga es el dueño de la patente, menos aquí. Que la universidad, en cualquier caso, cuando hace y deshace lo que ella quiere. Con el dinero de la comunidad autónoma, eso sí. En cualquier caso, cuando las cuentas están mal, y evidentemente están ustedes todos de acuerdo, sí. ¿Cómo se puede mejorar, incrementar esas partidas para reactivar esas dinámicas cuando lo hay? Nosotros somos de la opinión que ¿cuál es la solución? Solo por el camino de los recortes no se puede llegar al sitio. Es imposible llegar al sitio. Pero ustedes incrementarían esas partidas, ¿cómo? ¿De dónde? Que no, hay que propiciar mayores ingresos. Es decir, hay que propiciar mayores ingresos. Nosotros no decimos que no haya que hacer recortes. Hay que hacer recortes o hay que ajustar, pero teniendo en cuenta que algunos recortes de los que se hacen, aparte de los sufrimientos que producen, no tienen carácter productivo, porque repercuten negativamente en la actividad económica, en la demanda, en el empleo, en el consumo, y hay que tener mucho cuidado con eso, Nosotros insistimos en que hay posibilidades de mayores ingresos por otros caminos. Y también estamos de acuerdo en que hay que ajustar la administración. Cuando venimos insistiendo durante 3 años seguidos en el ajuste del sector público, vamos en ese camino, el ajuste de la eficiencia. No puede haber solapamiento en desempeño de funciones públicas. Si se puede desempeñar desde la administración con su estructura, no tiene por qué crearse un ente, no quiero utilizar un término que utilizó él ayer Domingo para calificar otra cosa, un chiringuito, para hacer lo mismo que se puede hacer desde la administración. Eso no se puede hacer. Entonces, con esos ahorros se ve que se puede hacer, y a lo mejor es el momento de, si hay un nicho determinado o un camino determinado, de incrementar la partida, aunque no sea el momento de hacerlo porque económicamente está la situación muy mal. Pero es una cuestión de redistribución. Redistribución a través del ahorro, a través de la eficiencia, a través de nuevos ingresos, a través de mayor eficacia, a través de la incentivación del consumo, a través de recortes que no sean desincentivadores. Todo lo que no ha hecho el PSOE en la vida. Cualquiera que conozca la historia del PSOE, de la actuación del PSOE. Pero vamos a ver, Domingo. En toda España, que lo único que ha hecho ha sido crear institutos. Pero si eso Instituto de la mujer, lo contrario a lo que habéis hecho vosotros. Lo contrario, los 106 entes que hay en la comunidad autónoma, chiringuitos para colocar a vuestra clientela, a los que no podéis colocar de funcionarios los metéis ahí, de directores, de subdirectores o de lo que sea. Esos 106 entes lo habéis inventado vosotros. Y habéis designado a los dirigentes vosotros. Y la grasa es vuestra. Vuestra. Y el problema que habéis tenido durante 3 años es que no habéis querido hacerlo porque teníais que echar a la calle a vuestra clientela. Te vuelvo a decir a vuestra clientela. Te vuelvo a decir, Alfonso, lo que he dicho antes. A vuestra clientela. Cuando mañana, o si se hace o no se hace,
cuando se quite Giscarsa y estemos hablando que nos estamos ahorrando 1 millón de euros... No, vamos a hacer un seguimiento de los directores de esos entes a ver dónde van a parar no siendo funcionarios. Me parece muy bien. Es que son vuestros, son clientela vuestra, estoy diciendo, Domingo. Pues mira, yo no sé, no conozco a los dirigentes de Giscarsa. Hay 106. Me imagino que ninguno estará afiliado al Partido Popular. No los conozco, hay 106. Lo que te digo. Y no sé los 106, no sé los que son, pero sí te digo que en esos que tú metes 106 está la Fundación Teatro Romano de Cartagena. Y esa no creo, que haya que quitarla. Y el Servicio Murciano de Salud. El Servicio Murciano de Salud tampoco hay que quitarlo. No creo que haya que quitarlo. Y el SEF tampoco hay que quitarlo. El SEF tampoco hay que estamos hablando con seriedad, no vamos a confundir a los ciudadanos. Como yo no estoy confundiendo nada. En esos 106 claro que no. ¿Cómo va a quitar el Servicio Murciano de Salud? ¿Están los que yo estoy nombrando en esos 106 que tú dices? Sí, porque no los quiten. Si no lo consideran conveniente, que no los quiten. Que yo no estoy confundiendo a nadie, estoy diciendo una verdad como un templo. Que luego habrá otros que bajo tu punto de vista no tienen por qué estar, pues muy bien, es tu punto de vista. Aquí quien decide la supresión, reordenación, integración o desintegración es el señor consejero. Nosotros opinamos y el consejero decide. Y el fracaso al final, como dijo él ayer mismo, no le adjudiquéis este fracaso al cárcel, que el fracaso es mío. El fracaso es del presidente, que manda en él, y de él que ejecuta, de los dos. ¿Hay posibilidad de esa refinanciación, ese cambio de fórmula de financiación a corto o medio plazo pueda llegar a la región de Murcia o no? ¿Del sistema de financiación autonómica? Sí, hombre, yo creo que el presidente de Valcárcel, que además fue el primer presidente de comunidad autónoma, que se lo dijo a Mariano Rajoy, porque fue el primer presidente que recibió en la Moncloa, y lo primero que le dijo es, oye, el sistema de financiación autonómica hay que cambiarlo, porque es verdad lo que decíamos antes, Valencia y Murcia somos las regiones peor financiadas, que no es de ahora, pero especialmente con el último sistema de financiación que aprobó el señor Zapatero en el año 2009. ¿Cuál es el problema de antes? A lo mejor el sistema de financiación que aprobó Aznar anteriormente tampoco es que nos fuera muy beneficioso, pero desde luego cuando nos liquidó definitivamente fue cuando en el 2004 no se nos quiso reconocer la población. Había un artículo en la antigua ley que decía que anualmente se verá la influencia de la población en el sistema de financiación. Pues eso, que había que empezar a estudiarlo en el 2004, no se hizo en el 2004, ni en el 2005, ni en el 2006, ni en el 7, ni en el 8, ni en el 9, hasta que en diciembre de 2009 se cambió la ley. Cuando en diciembre del 2009 se cambia la ley de financiación, que nosotros dijimos que no nos gustaba y que no valía, pero apoyaste. No, apoyamos, no, es que nos chantajeó el señor Zarrías, nos dijo, hombre, el señor Zarrías dijo, claro, si no firmáis, en vez de pagarlo en 5 años, los ingresos a cuenta por culpa del Estado, que no hemos equivocado, los tendréis que pagar en 1. Y entonces se firmó. Claro, fue un chantaje. Sí, efectivamente, un chantaje. Ya y vosotros dejaste chantaje. Chantaje, hombre, de pagar en 5 a pagar en 1 hay una diferencia. Llegó Rajoy, ¿qué hizo? Dice, venga, me lo podéis pagar en 10 años. Lo que ha hecho Rajoy, ¿por qué no estés sentado en la puerta del señor Rajoy pidiéndole el cambio de ley? Se lo agradecerá la historia. Pero hoy el Fondo de Liquidez Autonómica, el plan de pago a proveedores, si fuera salvar las comunidades autónomas y salvar a las empresas que gracias a ese plan de pago a proveedores han podido cobrar. Domingo, sí, y que está en pasivo financiero. Esa refinanciación ya lo pagará. Era una deuda comercial, pero lo que era una deuda comercial se ha convertido en deuda financiera. Esa refinanciación, en cualquier caso, cambio de la fórmula de financiación de las comunidades autónomas, ahora... Sí, un razonamiento sobre eso. Perdón, ahora es posible, porque también los catalanes están quejándose de ese sistema. El sistema se puede cambiar, hoy hay una lucha que ya no es de partidos, que es territorial. Que el sistema es perfectible. Hay una lucha que ya no es de partidos, que es territorial. Claro, no, el sistema es perfectible. El sistema estamos de acuerdo que se puede mejorar y hay que mejorarlo. No entramos en eso. Ahora, achacar a un sistema de financiación que es igual para todas las comunidades autónomas. Vamos a ver. ¿Es igual? Para el régimen general sí. Joder. No, hombre, no, ¿cómo va a ser igual? Quiero decir, que no. Acabo de decir que si tuviéramos la misma financiación que Asturias, que Aragón, los criterios, que Galicia, hubiéramos cumplido el objetivo. Donde se falló a lo mejor fue en aceptar criterios que producían desigualdad. Pero los criterios son los mismos para todos. Claro, luego el régimen es igual para todos. En el momento de la negociación fue cuando no tenía que haberse aceptado, es que perjudicaba. Pero en cualquier caso, si se está tan convencido y se argumenta como una de las razones de la situación de la comunidad autónoma en lo que concierne a los menores ingresos, al déficit, a los gastos, y se argumenta en ese sentido, y es uno de los argumentos más insistentes, y vosotros achacáis a eso
Yo no esperaba el 2015 de vosotros. Yo me iba y le exigía al señor Rajoy que convocara mañana el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que cambiara el sistema de financiación. Rajoy convocará cuando quiera, quiero decir, nosotros ya se lo hemos dicho. ¿Qué parece? ¿Qué vamos a hacer? No, hombre, formalmente. Pero vamos a ver. ¿Y por la independencia o qué? Pero vamos a ver. Ya se lo hemos dicho a Rajoy y no ha dicho, se estudiará. Empezamos en 2013 a estudiarlo y en el 2015 si tenemos una iniciativa en la Asamblea metida sobre ese tema y no nos la queréis ordenar porque no queréis debatir sobre ese asunto, para instar desde la Asamblea a que se cambie el sistema de financiación autonómica. Claro, para instar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, si al señor señor Rajoy, veces. lo habéis dicho de boquilla, y sentaros allí y no os vengáis, que estáis gobernando, tenéis el mayor poder que se ha tenido nunca en España, en la mayoría de los lugares, en el gobierno central, en la mayoría de los ayuntamientos, en la mayoría de las comunidades autónomas. Si eso lo podéis hacer ya, vosotros, lo puede hacer el señor Rajoy ya. No le podía achacar el problema de la financiación o de la región de Murcia al sistema de financiación general. Si se puede cambiar mañana, empezar a cambiar, y tenéis todo el poder para hacerlo y toda la capacidad de decisión, no sigáis argumentando, ir allí, sentaros y no os vengáis, vosotros que sois del mismo partido, no os vengáis y decirle, Murcia está muy maltratada por este sistema, vamos a cambiarlo, y hasta que no se cambie... ¿Está o no? ¿Tú crees que lo está? No, eso es lo que... ¿Tú crees que lo está? Es vuestro argumento, yo no creo que esté tan maltratada. No, yo no creo que esté tan maltratada, digo que es perfectible el sistema, hasta el punto de justificar los errores y todos los recortes y la situación de la región económica en función del solo sistema de financiación, no, hasta ese punto yo no he dicho ni mucho menos. Y más si lo comparamos con el anterior. Los sistemas de financiación a la región de Murcia siempre le han venido regular. Sí. Siempre. El del señor Aznar exactamente igual. Sí, y este pero también. Mucho peor por no actualizar la población. Y este también. ¿Cuál es esa diferencia que decía al principio de dinero que supuestamente debería llegar a la comunidad? Pues debería llegar 252 millones más todos los años. Si tuviéramos la misma financiación que la media de las comunidades autónomas. ¿Y en base a qué motivo? ¿En base a qué motivo no la tenemos? Pues porque empezaron a meterse variables distintas. A Baleares se le dio un cheque a última hora en una disposición adicional, se le dio un cheque que si no cumplía esto, no cumplía lo otro. Variables que se establecieron con carácter general. Se le dio general. un cheque por la dispersión geográfica, por ejemplo, Castilla, León y Galicia reciben un dinero, más dinero. Vamos a ver, pero por ejemplo, Cantabria no se sabe muy bien, es la mejor financiada y no se sabe muy bien de dónde repela, pero Cantabria, que es uniprovincial, que tiene menos habitantes que nosotros, y sin embargo, tiene, o sea, si nosotros tuviéramos la misma financiación que Cantabria, hubiéramos tenido superávit. O sea, quiero decir, es que es una locura. Hubiéramos tenido superávit, no déficit, ¿eh? Y hemos tenido un déficit de 800 millones, ¿eh? Pues si hubiéramos tenido superávit. Cantabria, y lo mismo con La Rioja también, una comunidad autónoma muy pequeñita, ahí está, y sin embargo, de las mejor financiadas. Y hay otra que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero vamos. En cualquier caso, en el momento actual de política de tensiones, yo decía antes, el ámbito geográfico, de las banderas de algunas comunidades autónomas y tal, y bueno, y cuando también la caja, digamos, nacional está complicada, es un momento, repartir miseria. En cualquier caso, es un momento para seguir haciendo esa reivindicación, ¿o no? Hombre, quiero decir, ahora no hay nada que repartir, o muy poco que repartir. Repartiríamos miseria, pero sí es verdad que habría que hay que empezar ya a ver, porque es una cosa objetiva, quiero decir, porque es algo que tiene que solucionarse. No será igual solucionarlo el año que viene que en el 2015, pero tiene que solucionarse sin duda. Ramón, para terminar ya, 3 áreas importantes como el agroalimentario, el turismo residencial y las energías renovables. Ponerle énfasis sobre eso, yo no sé si es posible, es viable, y en cualquier caso hay que ponerle empeño. Por supuesto, ponerle empeño, por supuesto, siempre, eso siempre. Y luego que es viable, claro que sí, hay gente, hay empresarios con ¿Y por qué mucha... estos 3 sectores? Porque son sectores que pensamos que pueden ser más potentes actualmente. El turismo que tenemos aquí de Sol y Playa es un gran turismo, sabemos que está dedicado a un margen de población que nos gustaría que fueran otros, ¿no? Otro tipo de población, pero es que hay muchísimo turismo, hay turismo de salud, turismo religioso, ahora mismo hay tantísimos tipos de turismo. Aquí también hablamos en esta tertulia, me parece alguna vez, de crear la agencia turística, ¿no? No tener tanta concejalía de turismo, tanta historia de turismo, hay mucho turismo, mucho de palacio de congresos, cada palacio de congresos le hace la competencia al otro, no vamos a dar nombres, pero yo creo que todos tenemos en mente tal, y entonces esas cosas son... Aunque el sector inmobiliario todavía tiene que ajustarse más. Claro, pero bueno, eso es algo impepinable. Esto es como el sector financiero. Hasta que no se ajusten del todo no habrá.
Pero el tema de energía renovable, hay sectores que todavía les quedan recorrido, mucho recorrido. Eso al menos es la percepción que tienen la mayoría de los economistas. O sea que fundamentalmente las empresas de esos sectores tienen campo para meterse ahí, para invertir, para tirar del empleo. Luego está lógicamente, el que las medidas gubernamentales o las no medidas gubernamentales, que yo estoy también con Domingo, que en algunos casos es mejor que no haya medidas que medidas, pues lo faciliten, ¿no? Y sobre todo que no haya muchos escándalos, ¿no? Porque esto de la información de los medios en el tema de corrupción, desde luego ha hecho mucho daño. Yo creo que todo el mundo quiere minimizarlo, pero ha hecho mucho daño. Porque de hecho, bueno, los que estamos en el mundo de la empresa sabemos que en estos días, pues bueno, algunas inversiones se han quedado totalmente frenadas, ¿no? Porque el empresario, como cualquiera, como el ama de casa, como cualquier persona, pues busca estabilidad, quitar incertidumbre en su futuro, ¿no? Entonces todas estas historias precisamente no las quitan, ¿no? Sino que te crean muchas más. ¿Cuándo hacen ustedes el próximo barómetro? Pues queremos hacerlo para junio, si no pasa nada. Ojalá que sea mejor, ¿eh? Hombre, por supuesto, todos lo esperamos, esperamos que la comunidad cumpla con su déficit, esperamos que la economía mejore. Lo único que pasa es que para que todo eso salga hay que trabajarlo, hay que poner mucho empeño. Bien, Alfonso Navarro, muchas gracias por estar aquí. Ramón Madrid, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. También por haber estado aquí esta noche en este programa hablando sobre lo que puede ocurrir en las próximas fechas. Y Domingo Segado, muchas gracias también. Estaremos atentos a ese anuncio, no sé si hará anuncio o no, comunicación, ¿cómo será? ¿En la propia Asamblea Regional o no? Pues tendrá que una modificación presupuestaria, alguna proposición de ley o algún proyecto de ley, sí. Ajá. Estaremos atentos a eso y lo contaremos también a todos ustedes. Gracias a los tres y también a todos ustedes por habernos seguido. Hasta el próximo jueves. Buenas noches.